Mis amigos, vamos a hablar de Fórmula 1. ¿Cuánto hay para hablar de Fórmula 1? Vamos a hablar un poquito de lo que dejó el Gran Premio de Australia y vamos a hablar del reemplazo ¿de quién? De Checo, de Verstappen, futuro piloto para Red Bull. ¿Qué está pasando con el silly season, como se llama en la Fórmula 1? Las posibilidades de intercambio que son eternas, incontables para la próxima temporada. Eso vendrá más adelante. Primero un análisis bastante rápido de lo que dejó Australia. El abandono de Verstappen por ese problema en el freno que se le termina prendiendo fuego nos hizo perder lo que hubiera sido una linda batalla y comprobar si efectivamente está o no está a la altura Ferrari como parece estarlo en ritmo de carrera como para poder competir mano a mano con Red Bull. Al final de cuentas, Ferrari viene amenazando con esto, Ferrari se viene acercando, viene acortando la brecha, pero después cuando llegó la hora de la verdad en la clasificación del sábado, el más rápido fue Verstappen. Y se larga la carrera y había expectativa por ver hasta dónde podía ir Ferrari y si efectivamente le podía competir, pero no hay que olvidarse que en ese aspecto todavía Verstappen está en el auto ganador. Este 1-2, obviamente que es una entrega de energía gigantesca para Ferrari, el creer que están en el camino correcto, que es verdad, están en el camino correcto. Ferrari es mucho mejor al año pasado. El año pasado era un auto a una vuelta rapidísimo, pero que después no podía sostenerlas en el tiempo en carrera. Este año mantienen el ritmo muy bien y compiten muy bien. Y yo creo que están a la altura de entregarnos una Fórmula 1 mucho más pareja, mucho más divertida en la pelea por la punta. Dicho esto, creo que todavía Verstappen y Red Bull deben estar un pasito por delante. Nos quedamos con ganas de saber un poco más. Uno, por Verstappen, y dos, porque desde Red Bull dicen que el auto de Checo Pérez tuvo un problema por un tear-off, que es las capas que se van quitando de la visera del casco a los pilotos y que eso le impidió tener el mejor rendimiento del auto. Ese es un problema grande que tiene la Fórmula 1 y que es increíble que no lo solucionen con la tecnología que hay, con la cantidad de problemas que solucionan a partir de tener tecnología, avances, investigación, no logran solucionar el tema de las capas de la visera que se van sacando los pilotos, las van dejando en el aire y muchas veces terminan metiéndose en la suspensión, metiéndose en alguna entrada de aire, toma de aire de los autos o en los frenos y causando algún problema. 1-2 inapelable para Ferrari. Desde el momento en el arranque de la carrera, donde Carlos Sainz lo pasa a Verstappen y queda, para empezar y principalmente por delante de Leclerc, el principio de estrategia de Ferrari terminó por quedar claro que iba a favorecer a Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque eso obliga a Leclerc a meterse antes en los pits. ¿Por qué? Porque si Leclerc no se mete antes en los pits, corre el riesgo de que lo pasen en la parada en los pits. Es decir, si Leclerc se queda en pista y estira esa primera parada, corre riesgo de que quien venga atrás, que eran los McLaren en ese momento, uno se meta antes en los pits, salga con neumáticos nuevos y más rápidos, haga varias vueltas rápidas y para cuando Leclerc se meta en los pits, el McLaren esté adelante. Y eso ya le termina por complicar toda la carrera. Entonces, se ve obligado Ferrari a meter primero a Leclerc y a partir de eso Leclerc queda sin posibilidades de pelear con Sainz. ¿Por qué? Porque Sainz está más cómodo, está adelante, tiene aire limpio, puede hacer vueltas más rápidas, puede marcar una diferencia con el pelotón, que es lo que hizo, entrar más tarde sin perder la posición, que es lo que le hubiera pasado a Leclerc porque los McLaren lo traían cortito, y después al final de la carrera tener mejores neumáticos. Entonces, desde ese momento en el cual Ferrari decide meter de forma correcta a Leclerc prematuramente, sentencian la estrategia a favor de Sainz. Claro, después había que esperar la carrera, porque carreras son carreras, porque cosas pasan, porque Australia el año pasado nos había dado 2 banderas rojas, porque puede salir un auto de seguridad, una bandera amarilla, y todo esto se va al tacho de basura y hay que reinventar y hay que redecidir sobre el momento, y eso es lo bonito de la capacidad de reacción de los equipos, pero en ese momento quedó claro quién iba a ser el que en condiciones normales iba a ganar la carrera. Muy bueno lo de McLaren, porque si bien McLaren el año pasado era un auto que en los circuitos de media y alta velocidad de curva andaba bastante bien, hubo una declaración en Arabia Saudita que la escuché en vivo, no la leí ni me la contaron, de Zak Brown, el CEO de McLaren, diciendo todavía se nos complican las pistas de curvas de alta velocidad. Y eso lo decía en función de lo que se venía en aquel momento, que era el Gran Premio de Arabia Saudita, como que el equipo tiene una falencia en ese aspecto. Y tanto Arabia Saudita como Australia son circuitos que se parecen en ese aspecto, en la demanda de ser trazados exigentes y que consisten en curvas de alta velocidad. Para ser un equipo complicado, terminar tercero y cuarto y con la exhibición que dieron, la verdad que anduvieron muy pero muy bien y ya mostró McLaren que el año pasado creció muchísimo a lo largo de la temporada
El año pasado ya contrató mucha gente McLaren, cambió por completo la estructura organizativa. Algunos empezaron a trabajar el año pasado, otros se incorporaron este año, ya contratados desde el año pasado por cuestiones de contratos, reglamentarias, etcétera, etcétera, pero se incorporaron este año y esa estructura cada vez más robusta, más organizada, le está dando muy buenos resultados al equipo. Así que no me sorprendería ver un crecimiento de McLaren a la hora de acercarse un poquito a Ferrari y a Red Bull, que son los que están ahora un paso por delante, todavía teniendo que ver si Ferrari está a la altura de Red Bull o está muy cerca de Red Bull. Eso lo vamos a ver seguramente en Suzuka y en las próximas carreras, porque no todo se define en una carrera. Decepcionante lo de Mercedes, están muy perdidos en estas pistas de alta velocidad, porque en la curva de alta velocidad pierden adherencia en la parte trasera. La parte trasera del Mercedes empieza a saltar, empieza a perder adherencia, empieza a moverse. Entonces, con ese movimiento se hace muy riesgoso manejar. Con ese movimiento el piloto no le tiene confianza al auto. Al no tenerle confianza levanta un poco más. Al levantar un poco más y al no poder transitarla en forma natural, el auto es más lento. ¿Cuál es la solución a eso? Ponerle más carga aerodinámica. Entonces, cuando le ponen más carga aerodinámica, el auto transita mejor esa curva rápida, pero después es mucho más lento en las rectas. De hecho, fue una constante el fin de semana de escuchar a los ingenieros decirle: en las rectas perdemos 1 segundo o 7 décimas, le dijeron en un momento a Hamilton. Tiene que ver por eso, no con la potencia del motor, sino que al cargar más aerodinámicamente el alerón trasero para transitar las curvas rápidas sin que el auto vaya saltando, zapateando en la parte trasera, perdiendo adherencia y perdiendo la confianza del piloto, eso le significaba al final de cuentas que después en la recta principal perdían terreno y al final de cuentas fue una receta desastrosa que terminó por complicarle y arruinarle todo el fin de semana a un equipo que tiene que ver cómo salir adelante de esta situación, porque arrancaron con un auto completamente nuevo en cuanto a la idea y al diseño y no parecen encaminar una buena temporada. Por lo demás, Alonso es un genio, es un crack. Ahora voy a hablar de la maniobra de Alonso, que saca siempre mucho de este Aston Martin, que no está al nivel del año pasado, pero está ahí tratando de acercarse a ese grupito de McLaren, de Mercedes, todavía lejos de los de adelante, pero peleando para sostenerse en ese top 5. Buena carrera de Stroll, impresionante lo de los Haas, que terminan sumando los dos con el accidente de Russell, y esto tiene que ver con un equipo que ha crecido muchísimo en poco tiempo, porque yo decía en las transmisiones a lo largo de esta carrera y de la anterior, cuando llegaron a las pruebas de Bahrein, el nuevo jefe, el nuevo CEO, el nuevo director deportivo de Haas dijo: vamos a ser el peor equipo de la temporada y nos requerirá un tiempo reordenarnos, reorganizarnos y establecer esta nueva cultura de trabajo. Eso de ser el peor equipo a haber sumado ahora en 2 carreras consecutivas, primero con Hülkenberg un punto en la carrera anterior, ahora suman los 2 pilotos por terminar 9º y 10º, hace que Haas sea el equipo del momento en esa parte trasera del pelotón, sumando puntos por encima de otros que, como por ejemplo Williams, tenían seguramente mejores expectativas al arrancar la temporada que Haas. Y acá está Haas con carreras consecutivas sumando y Williams todavía no ha sumado ningún punto. Vamos a hablar de la penalización a Alonso. ¿Qué pasa? Russell venía con un mejor auto, apretándolo a Alonso en la parte final, y cuando llegan a esa curva 6, Alonso lo que hace es levantarle antes para obligar la maniobra a Russell. ¿Qué significa esto? A ver, en el automovilismo, y para los que saben de automovilismo, este es un secretito que hacen los pilotos desde que corren en karting, en go-kart. Es decir, si vos venís uno adelante atrás de otro y el de adelante le frena antes de lo normal, primero obligás a la reacción del de atrás, que tiene que levantar, que tiene que frenar, y segundo, el de adelante va a acelerar mucho antes que el tránsito que vos tenés que hacer siendo segundo o siendo el que viene atrás, que el tránsito que te queda hasta empezar a acelerar. Entonces es un secreto, no es un secreto, es un truquito que tienen los pilotos en todas las categorías, en todas las edades, en todos los niveles. Póngale el nombre que quiera, pero desde una categoría top como la Fórmula 1 hasta la más principiante de todas tienen este truquito para sostener, para mantener posiciones cuando se te viene el de atrás. ¿Qué pasa y por qué es sancionado Alonso? Porque hay un punto en el cual esto puede ser peligroso. Y básicamente es, vos le quitás velocidad a tu auto, y no significa con esto que no podés frenar 1 metro antes o 2 o ser más conservador, significa unos cuantos metros antes. Entonces el auto que viene atrás pasa a estar en una situación de riesgo. ¿Es un poco peligroso? Puede serlo. El auto de atrás se lo puede llevar puesto o el auto de atrás puede pasar a lo que le pasó a Russell. Pierde carga aerodinámica, pierde aire por delante en un lugar que no está supuesto a perderlo y en la reacción termina en un accidente. Entonces, desde ese punto de vista puede ser un poco peligroso.
A mí la sanción se me hace un poco exagerada, pero es verdad que es un poco peligroso, tan cierto como que es una maniobra que existe de toda la vida. Pero repito, una cosa es frenar 1, 2, 5 metros antes y otra cosa es lo que hace Alonso, que es levantarle bastante antes y eso descoloca, obliga a una maniobra Russell que termina condenándolo al accidente. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser peligroso, es peligroso y por eso la sanción de Alonso, que repito, a mí me parece un poco exagerada. Vamos a hablar del mercado de pases de pilotos para la próxima temporada. Hay varios títulos que quedan después de esta carrera. Primero, Sainz es el piloto sin contrato para la próxima temporada y al final de cuentas es el único que le ha ganado carreras a Verstappen fuera de Red Bull. El único piloto no Red Bull que le ha ganado carreras a Verstappen en 2 años. Le ganó una el año pasado y ya le ha ganado una esta temporada y ha estado en ese aspecto por encima de Leclerc. No importa eso, Leclerc tiene contrato, Hamilton tiene contrato con Ferrari, no lo tiene Sainz y Sainz está en el mercado para buscar equipo para la próxima temporada. Ha recibido cierto cariño por parte de Red Bull. Se especula mucho con Audi. Lo de Audi y Sauber a mí me parece que cada vez va venciendo más porque está mostrando Sainz que es un equipo para estar, es un piloto para estar en un equipo más top. Sauber está último o penúltimo. El año que viene puede andar un poquito mejor. En el 2026 va a debutar Audi. Hay que desarrollar una cultura de trabajo, hay que desarrollar un auto, le va a llevar años. Al final de cuentas no creo que Sainz esté en este momento, salvo que no tenga otra opción, en condiciones o con ganas de meterse en un proyecto que no le va a significar pelear carreras por unos cuantos años. Y vaya uno a saber si Audi va a pelear carreras eventualmente. Entonces creo que ese es el último de los planes, la última de las ideas de Carlos Sainz. Lo que sí está claro es que a partir de esta victoria se reposiciona todavía mucho mejor en el mercado. Mucho pasa por la decisión de Mercedes, pero ahora mucho más por encima lo de Red Bull, porque hasta hace 3 semanas Mercedes tenía que definir qué perfil de piloto quería para acompañar a Russell. Si quería un Alonso, piloto experimentado, se veía bastante difícil lo de Sainz, o si apostaba a un piloto joven y le daba a Russell el lugar de piloto número 1. Pero lo de Red Bull ha abierto un escenario completamente distinto, porque por más que Verstappen llegue, como hizo ahora en Australia, y diga que tiene contrato hasta el 2028 y piensa respetarlo, hay una realidad y es que no conocemos hoy, y probablemente nadie sepa, qué piezas van a estar en el equipo el año que viene, y el siguiente, 2026, que es el más importante, y ahora voy a explicar por qué, y cuáles no. ¿Qué quiero significar con esto? En Red Bull hay una pelea muy grande que está claramente dividida en 2 bandos. Christian Horner, por un lado, que tiene el apoyo del dueño mayoritario tailandés, que tiene el 51% de las acciones, y Horner, apoyado por el presidente, por el dueño mayoritario, y habiendo superado esta denuncia que tuvo a su favor y reposicionado en el equipo, tiene poder y quiere ejercer ese poder a la hora de tomar decisiones a futuro. De hecho, incluso se habla sobre su injerencia en el equipo RB y cómo ha generado cada vez más ingresos a nivel personal a través de patrocinios para el otro equipo. Nada ilegal, simplemente cuestión de cómo va ganando poder dentro de esa estructura. Y por el otro lado queda la estructura del dueño original de Red Bull, que falleció hace creo que un año y pico, sus descendientes, pero tienen el 49% de las acciones, y ahí de ese lado está Verstappen con Helmut Marko. El tema es que es difícil sostenerlos compatiblemente para la próxima temporada. A lo mejor pueden respirar profundo, aguantar y tirar este año todos juntos, pero es una batalla que se han declarado en la cual tiene que haber ganadores y perdedores. Y cuesta imaginar un escenario perdedor quedándose en el equipo. A ver, no va a quedarse Verstappen y Helmut Marko contentos siendo los perdedores dentro del equipo si es que Horner gana. O viceversa, no se va a quedar Horner contento manejando un equipo en el cual pierde poder si pierde esa pelea interna con Helmut Marko y con Verstappen. Entonces, ¿qué hace Horner? Empieza a transmitir ahora que no necesita necesariamente a Verstappen, no lo dice públicamente, pero lo filtra, e incluso hasta se animan a decir que no necesitan a Adrian Newey. Adrian Newey es el proyectista, diseñador de autos por excelencia que tiene la Fórmula 1, el mejor de todos sin lugar a dudas en mucho tiempo, y se habla que ya estaría negociando con Ferrari. Ojo con eso porque es probable que Adrian Newey eventualmente termine en Ferrari con Vasseur, con Hamilton, con Leclerc, y ahí sí armarían un super equipo pensando sobre todo en el 2026, y ahora me voy a meter en esto, y ya se lo he dicho en algún momento por qué se vienen años críticos a la hora de tomar decisiones de acá para el año que viene y pensando principalmente en el 2026. Entonces, ¿qué tipo de perfil de pilotos va a buscar
Red Bull? Pues no sabemos, porque no sabemos qué pilotos va a tener el año que viene. A ver, nadie puede garantizar hoy que Verstappen va a estar en el equipo el año que viene. El tema es que Verstappen sabe que si quiere seguir ganando campeonatos, este año y el año que viene, muy probablemente, el auto ganador es Red Bull. Más allá de esta aparición de Ferrari, podrá pelear, a Ferrari no va a ir, Mercedes está lejos y tendrá mucho tiempo para trabajar a ver si puede crecer. Si quiere ganar carreras, si quiere ganar campeonatos, Verstappen se tiene que quedar en Red Bull. Entonces, han formado para este año un matrimonio de conveniencia entre estas dos partes, cerrando la boca, al menos para afuera, y viendo cómo conviven de acá hasta fin de temporada, porque al final de cuentas, Verstappen es el mejor camino que tiene Red Bull para ser campeón, Red Bull es el mejor camino que tiene Verstappen para ser campeón. Entonces, Helmut Marko se va a tener que fumar a Horner y Horner a Helmut Marko. Y en el medio el papá de Verstappen, que va a volver a aparecer en alguna carrera y que va a generar todavía alguna situación más la denuncia de la chica que lo había denunciado en Red Bull y que ahora la ha presentado en la FIA y que puede generar esto todavía alguna investigación más posterior. Pero al margen de eso y al margen de cómo termine esa historia, el tema pasa por la pelea interna que hay en Red Bull y cómo se resuelve. Y para mí es realmente muy difícil pensar que se resuelva dejando todo como está, porque, repito, a ese nivel tiene que haber ganadores y tiene que haber perdedores. Entonces, ¿qué pasa con los pilotos? Uno, Verstappen probablemente esté negociando o esté hablando con Mercedes. El tema es que Mercedes no le puede asegurar un auto candidato a ser campeón el año que viene, porque el auto del año que viene va a ser la evolución del de este año. Tiene que ver con los reglamentos. El reglamento tiene un cambio importante para el 2026. Entonces, para el 2025, todos arrancaron con el diseño del auto en esta temporada y lo que se va a hacer es evolucionarlo durante esta temporada y a lo mejor evolucionarlo un poco más a principio del año que viene. Pero después de eso ya todo el mundo se va a concentrar por tiempo y principalmente por presupuesto en el auto del 2026. Porque el auto del 2026 es la base del auto que se va a correr por varios años después. Y así se trabaja en la Fórmula 1 con mucho tiempo. Por eso las decisiones de hoy, 2024, se hacen pensando en el 2025, pero 2025 cierra un ciclo. Ahí se acaba un ciclo de la Fórmula 1 y nadie sabe cómo se va a empezar el ciclo 2026. Quién va a ser competitivo y quién no. Entonces Verstappen está en esta situación. Si se queda con Red Bull, tiene más posibilidades de ganar que nadie para este año y muy probablemente para el 2025. Pero hay muchas dudas del Red Bull 2026. ¿Por qué? Primero, porque no se sabe los pilotos. Segundo, por esta pelea interna. Tercero, porque no se sabe si Adrian Newey se va a quedar en el equipo o no con estos rumores de Ferrari. Y cuarto, porque si bien se suma Ford a la estructura, va a pasar a tener motores que se construyan por completo en su propia fábrica, donde si bien ha ido experimentando y se ha ido sumando al trabajo que venía haciendo en los últimos años, no tiene experiencia como único desarrollador y diseñador de motores. Entonces hay dudas acerca de si el motor de Red Bull 2026 va a ser tan competitivo. Entonces, si tenés dudas sobre el motor, si tenés dudas sobre la estructura del equipo por estas peleas internas, si tenés dudas sobre los pilotos, hay mucha incógnita sobre qué puede pasar con Red Bull, sobre todo en el 2026. El tema es que hay que tomar las decisiones hoy, porque Verstappen no puede decir voy a correr 2024 y 2025 en Red Bull y el 26 me voy a Mercedes. Y nadie sabe quién va a ser más competitivo en el 2026. Eso genera esta situación de incógnita total. En medio de todo eso aparecen aquellos que filtran. Ha salido Ralf Schumacher, que ahora trabaja el hermano de Michael Schumacher, ex piloto, se acordarán mucho de ellos, muchos de él. Ha salido, ahora trabaja en la televisión, a decir que habría elegido Red Bull a Fernando Alonso como compañero de Verstappen para la próxima temporada. Y eso tiene que ver, en principio, con esto que yo estoy diciendo. En Red Bull no se fían que Verstappen se quede. Entonces, como no se fían que Verstappen se quede mucho tiempo, ¿qué necesitan? Un piloto de experiencia, un piloto que sea capaz de ser líder de equipo, un equipo que se pueda poner la estructura a correr a su alrededor. ¿Cuántos hay de esos en Fórmula 1? No muchos. Está Alonso, Hamilton, Verstappen como los tres más importantes. Hamilton ya está en Ferrari. Verstappen es en este cuestionamiento el que está ahí con esa expectativa de lo que decíamos. Y el que queda fuera es Alonso. Después hay buenos proyectos. ¿Podrá Carlos Sainz serlo? ¿Podrá Russell serlo? ¿Están ganando el lugar para poder serlo? A lo mejor Sainz sí. Entonces también se especula con que Sainz podría ir a Red Bull. Ahora hay otro tema con Red Bull. Y repito e insisto con esto. Y si se va Verstappen, ¿quién es el líder? Porque o llevan un piloto para ser líder, pero si Verstappen se queda,
pues tendrán que competir y tendrán que chocar Verstappen con Alonso o Verstappen con Sainz. No es fácil esa convivencia de dos pilotos top a ese nivel, si es que Verstappen decide quedarse y Red Bull llevar un segundo piloto para estar a esa altura por si Verstappen se va. Si Verstappen no se va, o al menos van a tener que convivir un año, va a generar una dinámica interior del equipo bastante complicada. Y a todo esto está Checo Pérez, que tiene varios escenarios a favor. Uno, está de la mano de Horner, que parece ser el ganador hasta el momento en esa batalla interna que tiene el equipo. Y dos, a diferencia de los otros pilotos que estamos mencionando, Checo Pérez viene acompañado de patrocinadores muy grandes. Entonces, para los equipos, tener a Checo Pérez es tener un buen piloto con mucha experiencia que no te genera un caos interno. No va a ser ni Alonso ni Sainz tratando de pelearle por el número 1 a Verstappen, porque ya está claro el rol dentro de Red Bull. Checo no le pudo pelear, por más que lo intentó el año pasado, el número 1 a Verstappen, y su rol es de piloto número 2 y entiende muy bien la dinámica de cómo trabaja el equipo, se ha adaptado, se ha acomodado a todo lo que ha pasado y entiende que su rol es de piloto número 2. Y ahí está, y funciona a la perfección, y está muy bien Checo Pérez como número 2. Ahora, si uno revisa los patrocinadores oficiales que tiene Red Bull, primero, Checo ha tenido el mérito de haber sido acompañado por empresas de telefonía muy importantes. Ahí están Telmex y Claro y todas las empresas del grupo que lo han acompañado a lo largo de toda la trayectoria de su carrera y que han hecho seguramente un buen partnership con Checo a la hora de potenciar sus productos y su imagen y al mismo tiempo llevar a Checo hasta este nivel. Si uno se mete en la página de Red Bull y ve los auspiciantes que tiene el equipo, no solamente están todos los de América Comunicaciones o Telecomunicaciones, como se llame, que son varios, sino que está Tequila, compañía de seguros. Es decir, es realmente importante el dinero que lleva Checo como piloto para el equipo. Entonces está un periodista como Peter Windsor, que fue en un momento protagonista importante de la Fórmula 1, a tal punto llegó a ser protagonista como periodista del paddock de la Fórmula 1, que fue uno de los socios de aquel equipo fallido de Fórmula 1 que iban a hacer aquí en Estados Unidos y que terminaron estafando a Pechito López, a quien le sacaron plata de patrocinadores argentinos invirtiendo para que iba a ser un piloto del futuro de un equipo que al final de cuentas nunca se hizo. Nunca terminó por desarrollarse, nunca terminó por tener un auto. Y ahí medio que Peter Windsor se ha alejado un poco de la Fórmula 1, sigue teniendo su contenido y sigue, por supuesto, teniendo sus contactos. En eso de sus contactos, él dice que hay rumores dentro del paddock que hablan de que Checo ya habría renovado con el equipo. Repito, Checo tiene a su favor, uno, conoce cómo trabaja el equipo lo conoce a él, está acompañado de la estructura, viene de la mano de Horner, es un piloto que entiende su rol de piloto número 2 y al mismo tiempo trae dinero y trae patrocinios para el equipo, que no es menor y es importante. Y además hay otra cosa, si vos te quedás con todo esto de Checo Pérez, que te trae a favor del equipo como piloto número 2 y se te va a Verstappen, tenés que salir a buscar un piloto número 1. Y ahí el que aparece como principal candidato es Alonso. Pero para eso tenés que esperar que se vaya a Verstappen, que Alonso no te firme un contrato a mediano o largo plazo con otro equipo. ¿O quién puede ser el piloto número 1 para ese equipo? Sainz puede ser el piloto número 1. Sainz, Checo Pérez para 2025, 26. Todas estas incógnitas están totalmente abiertas. Atrás viene, entre otros, Tsunoda, que está haciendo una gran temporada con el equipo RB, dejando pintado por completo a Ricciardo, que arrancó siendo el que iba a ser candidato a remover a Checo y ocupar su butaca. Ricciardo no está pudiendo ni con Tsunoda, su actuación está siendo bastante pobre, todavía queda mucha temporada, todo es revertible y todo puede cambiar, pero en este momento Tsunoda está llamando la atención por lo bien que está manejando, mientras que en el otro lado lo tenés a Ricciardo, que le está pasando todo lo contrario, está quedando expuesto y está quedando realmente mal en este arranque, sobre todo en la comparación con Tsunoda, en un auto que ha estado por debajo de la expectativa de lo que pensábamos a principio de temporada, pero ese es otro tema. En este auto y en este contexto, Tsunoda le está dando una paliza a Ricciardo, entonces Tsunoda tiene aspiraciones de seguir creciendo, está dentro de la estructura Red Bull y puede soñar con ese asiento también. Como verán, no les puedo contar nada decisivo, porque ahí está el asiento de Mercedes, que no parece muy competitivo para 2024 seguro, para el 2025 puede competir, pero no va a ser el gran candidato, pero sí puede desarrollar, porque es un equipo que se ha probado como ganador, un auto que sea capaz de pelear campeonatos en el 2026. Y todo esto hay que pensarlo en la Fórmula 1 porque nadie te firma contrato por unos meses o por un año. El que te firma contrato te firma
sobre todo entrando ahora en esta nueva era, te firma por 2, 3 o 4 años. Por eso los contratos de la mayoría de los pilotos se acaban terminada esta temporada. Porque no pasa solamente por contratar un piloto para tu año, sino para acostumbrarse y para saber trabajar con tu estructura de trabajo. Por eso Hamilton va 2025 a Ferrari para saber cómo integrarse y cómo trabaja Ferrari, para sumarse al equipo, para entenderse con su ingeniero, para entenderse con los mecánicos, para entenderse con cómo funciona el equipo y en el 2026 arrancar con el auto nuevo. Por eso las decisiones ahora del 2025 tendrán un impacto directo en el 2026. Y esto no es menor a la hora de pilotos y equipos tomar decisiones. Por eso está todo el drama, porque probablemente Verstappen se quisiera ir en este momento de Red Bull y Mercedes lo debe estar tentando. Pero la tentación Mercedes probablemente sea para el 2026 y no para el 2025. Y Verstappen no puede esperar un año sin pelear campeonatos para ir al 2026. Todo esto está pasando en la Fórmula 1 en el medio de carreras que terminaron siendo sumamente atractivas, porque si no está Verstappen y en el dominio de Ferrari, el escenario distinto, el escenario de no tener a Verstappen adelante de todos, toda la carrera, generó un interés que no habíamos tenido en mucho tiempo. ¿Entendieron algo o soy un trabalengua? Les mando un abrazo grande y acá nos encontramos siempre.